Bueno, voy a hacer una propuesta de iniciativa legislativa para España. Es la capacidad que tenemos las autonomías de proponer leyes al Gobierno y al Parlamento español. Una iniciativa de lealtad fiscal entre las comunidades autónomas. Una iniciativa de convergencia y de cohesión fiscal entre las autonomías, que impida la competencia desleal entre las autonomías, aprovechando las diferencias de renta que hay en los distintos territorios. La desigualdad de renta en España no se puede traducir, además, en privilegios fiscales, que impida cualquier tipo de privilegio fiscal. Por tanto, voy a plantear una iniciativa legislativa de convergencia fiscal, de armonización fiscal autonómica que se imponga en el conjunto del país. Esto, evidentemente, al margen de los regímenes forales, tanto navarro como vasco, que están en la Constitución y se respeta, y yo lo hago también. ¿Lo hace por la cercanía de Madrid a Castilla-La Mancha? Bueno, no el Madrid de hoy. El Madrid desde hace ya mucho tiempo. No es un problema del gobierno autonómico hoy de Madrid. Pero lo cierto en Madrid es que, evidentemente, tiene un régimen fiscal no reconocido, financiero no reconocido, que no se puede traducir en privilegio fiscal. Hay que acabar con cualquier tipo de privilegio. Sobre todo las autonomías no se han inventado, las autonomías están previstas en España, primero para reconocer los derechos históricos de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, y luego se homologó y se generalizó en el conjunto de España para igualar servicios básicos entre todos los españoles, como la sanidad, la educación, pero no para hacer competencia económica, financiera o fiscal. Esto no es coherente con lo que le estamos pidiendo a Europa, que es convergencia y cohesión. No tiene sentido que queramos tener el mismo régimen fiscal con Noruega o con Alemania, y sin embargo, esa es la dirección, y sin embargo aquí vayamos en la dirección contraria. Esto simple y llanamente hay que cerrar el paso a los soberanistas fiscales. Porque me acordaba muy bien de todos los discursos del Partido Popular en marzo. El Partido Popular de España y de Madrid en particular decían que en marzo había habido una explosión que era culpa del gobierno de España, una explosión del virus, culpa del gobierno de España por haber permitido la manifestación de la igualdad de la mujer. Al mismo tiempo obviando que había habido partidos de fútbol, que había habido metro, que había habido transportes públicos, espectáculos públicos, un congreso de Vox. Bueno, cuando se hizo campaña de la FEA en marzo contra el gobierno de España, diciendo que había permitido una explosión del virus en Madrid, es evidente que se estaba diciendo que Madrid se convirtió en el epicentro del problema desde el punto de vista vírico. Madrid no es el problema. Madrid tiene más problema que la mayoría. Madrid padece el problema, es víctima del virus, no culpable del virus. Por consiguiente, lo que hay que ser es coherente con la proporción del problema y saber que además Madrid es un gran intercambiador nacional que transmite con mucha facilidad cualquier tipo de inercia, buena o mala. Hay más posibilidades de contagio en el centro de España que entre La Coruña y Almería. Yo creo que se entiende con bastante facilidad, ¿no? Y por tanto, no solo estaba advirtiendo, sino que además estaba intentando ser coherente con la seguridad que todos teníamos de que en otoño, con la gripe, se podía producir un gran segundo movimiento de virus en España. Bueno, yo creo que es de sentido común. Yo creo, o sea, en Madrid no tiró una bomba, a Madrid le cayó. Bueno, el gobierno homologó las medidas planteadas para el conjunto de España a petición de Madrid y también de Castilla y León, que dijo que se tendrían que plantear en el Consejo Interterritorial, y es lo que se hizo. Medidas que a priori estaban siendo negociadas con Madrid se extendieron al conjunto de España en sus parámetros porque así lo pidió Madrid. Pero bueno, vamos a ser sinceros. A mí me parece de un cinismo extraordinario separar la economía del virus y el virus de la economía. La economía está mal por el virus. Es el origen del problema.
O acabamos con el virus o no hay economía que valga. Pero hacer campaña o política con esto de verdad es verdaderamente temerario para cualquiera. Pero no solo temerario para la salud de la gente, es temerario para la economía. Las dos cosas van comunicadas. Y yo creo que además a todos nos interesa que se arregle el problema en el planeta, pero desde luego donde nos interesa que se arregle, porque es donde podemos ponernos de acuerdo en soluciones, es en el sentido nacional, en el escaparate, en lo que significamos como país, porque podemos cerrar fronteras, porque podemos tomar medidas. A mí me interesa que se le arregle el problema en Cataluña, que se arregle en Asturias, en Jerez de la Frontera, y supongo que a todo el mundo le interesa que en Ciudad Real o en Albacete o en Toledo haya el menor caso posible de virus. Esto es una cosa de sentido común, ¿no? En Castilla y León, Tudanca, que es el jefe de la oposición, aunque ganó las elecciones, tiene un comportamiento muy sensato con el gobierno, que a su vez está formado por el PP, un buen amigo como Alfonso Mañueco y una consejera de Sanidad de Ciudadanos. Por tanto, hay una cuota de consenso, digamos, de diálogo que se podría producir también en Madrid, porque el PSOE de Madrid, de fondo, está teniendo una actitud muy sensata con la política madrileña, como lo está teniendo también, lógicamente, el gobierno de coalición cuando nos sometemos todos al consenso nacional. Mire, yo me gustaría que los presupuestos del Estado de entrada no salgan contra nadie. Me interesa más contra quién van los presupuestos. Sé que ni el presidente ni el PSOE quieren que los presupuestos sean contra nadie, pero no lo tengo tan claro de otros apoyos. Por tanto, los presupuestos no pueden ser contra nadie. Y luego tienen que ser generales, es decir, no tienen que ser para unos territorios más que para otros. Y tres, tienen que ser del Estado. Y para que sean del Estado hay que creer en el Estado. De manera que si quien termina sacando adelante los presupuestos son aquellos que no creen en el Estado, que no quieren nada más que presupuestos para ellos y que además, lógicamente, no comparten el concepto general y de gobernar para todos que tiene el Partido Socialista, pues discuto que puedan ser de futuro. Yo creo que el presidente del gobierno, cuando saque estos presupuestos, que serán los primeros del PSOE, va a tener esa sensación física que se tiene cuando uno supera una fiebre intensa, que se siente fuerte y renovado. Personalmente se va a sentir infinitamente mejor.